A continuación, Sonrisas al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día. Saludos, estamos una vez más en su programa Sonrisas al Día, un programa dedicado para aprender y conocer un poco más sobre las patologías que afectan la cavidad oral y conocer sobre los tratamientos adecuados y correctos para dichas patologías. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que son las prótesis sobre implantes, tema que ya hemos tratado en programas anteriores, pero solo la planificación correcta para tener una buena rehabilitación sobre implantes. Para comprender un poco más sobre este tema tenemos la visita del doctor Esteban Vizcaíno, rehabilitador oral. Hola Esteban. Hola Lemina, un gusto estar otra vez aquí con ustedes. Como les dije, el tema es rehabilitación sobre implantes. Sabemos que la rehabilitación sobre implantes, el primer paso muy importante siempre va a ser la planificación. Tenemos un buen estudio radiográfico, estudio de modelos, estudios fotográficos y con esto podemos nosotros saber la posición y dirección adecuada donde debe ser colocado el implante. Una vez que ya fue colocado en el hueso, este ya se osseointegró, es decir, el implante y el hueso se unieron y ahora sí es por fin momento de la rehabilitación o de lo que todos los pacientes esperan en sí, ya tener su diente en boca. Primero, Esteban, explícanos cómo comienza este proceso en sí ya de la rehabilitación. Sí, como tú bien dices, después de que el implante ya se osseointegra, es decir, nosotros esperamos aproximadamente de 4 a 6 meses para que el implante se una al hueso. Entonces ya viene una segunda fase quirúrgica en la cual nosotros destapamos el implante y procedemos a colocar sobre este ya sea una corona individual o un puente fijo o incluso toda una arcada de toda la parte superior o toda la parte inferior, de acuerdo a las necesidades del paciente. Sí, comenzamos esta como la segunda fase, o sea, así la llaman, ¿no? Segunda fase quirúrgica o en sí lo que ya es el descubrimiento en sí del implante, el tornillo puesto dentro de hueso para conectar los diferentes aditamentos y poder hacer en sí ya la corona. En esta segunda fase, ¿cómo es el procedimiento para descubrir el implante y poder colocar el tornillo de cicatrización, que ya es un tornillo visible, es un tornillo que el paciente ya lo puede ver y vemos justo la imagen los diferentes tipos de tornillos que existen y esos tornillos ya son en sí los que el paciente en sí ve y conectan al implante con la cavidad. Sí, estos tornillos que podemos ver ahorita en la imagen realmente son unos tornillos, como bien dicen, de cicatrización, porque cuando el implante ya está unido al hueso, lo que nosotros vamos a hacer es una pequeña cirugía en la encía para descubrir el implante y colocar este tornillo y nos va a permitir que la encía alrededor del implante se cicatrice completamente y podamos después colocar un pilar protésico, escogiendo de toda la variedad que tenemos. Y sobre este pilar protésico se va a colocar, ya sea atornillado o cementado, como vamos a ver más adelante, la rehabilitación, que sería la corona. Sí, una de las preguntas muy frecuentes es cómo el paciente, ¿no? Pregunta, ¿cómo saben dónde está puesto el implante? Porque claro, cuando se pone el implante, este va a estar totalmente cubierto de encía y parece que en realidad no ha pasado nada, no sabemos cuál es la posición del implante. ¿Cómo sabemos en qué lugar debemos hacer la apertura para encontrar el implante y poder colocar el tornillo? Sí, no es evidente realmente la cabeza del implante porque, como tú dices, está sumergido. Sin embargo, como vemos en la imagen, aquí ya tenemos los implantes descubiertos y listos para rehabilitar. Nosotros vamos a fijarnos en dónde está colocado el implante de acuerdo a la planificación que habíamos hecho previamente. Es decir, nosotros sabemos exactamente en dónde fue colocado el implante y posteriormente en esa misma zona vamos a realizar un pequeño corte para exponerlo. Entonces nosotros sabemos en qué parte se encuentra ubicado el implante de acuerdo a las radiografías,
de acuerdo a la planificación previa que se hizo antes de la cirugía. Es por esto que es sumamente importante tener siempre un estudio previo súper minucioso para saber en qué posición están los implantes y así que la cirugía de segunda fase, es decir, la de ya conectar el implante con el tornillo de cicatrización, sea incluso más pequeña, porque la incisión también va a ser más pequeña a lo que cuando ya sabemos en qué lugar específico está el implante colocado. En la siguiente imagen podemos ver claramente cómo se ve un tornillo de cicatrización puesto en boca, y eso es lo que va a ver el paciente. Obviamente en esta imagen no hay un provisional que sería el que cubre el tornillo, pero en sí en eso consiste. ¿Nos puedes explicar? Claro, ahorita como podemos ver en la imagen, como tú bien dices, es el cicatrizador. Esto nos permite que la encía en los 360 grados se cicatrice y tenga la forma de la entrada por la cual vamos a nosotros colocar la pieza dental. De esta manera nosotros podemos diseñar que la encía tenga una forma adecuada y no parezca que el implante es algo falso, sino que la prótesis parece que nace desde la encía, ¿sí?, para darnos este aspecto de naturaleza, natural. ¿Sí? Entonces este cicatrizador es muy importante y esta fase es importante porque nos va a permitir que la encía cicatrice y de esta forma después proceder con las siguientes fases. Sí, muchas veces luego de colocado el tornillo de cicatrización es aconsejable no hacer directamente la corona definitiva, sino colocar una corona provisional con un pilar provisional, justamente como nos indicas, para crear un perfil de la encía, el cual tenga mayor naturalidad y nos dé la apariencia de que es un diente natural. Luego de ya colocado el implante, colocado el tornillo de cicatrización, es muy importante tener un tiempo de espera para permitir que la encía alrededor cicatrice, debido a que igual se hizo una incisión, se hizo un corte y se debe formar un pequeño tejido de granulación y esta cicatrice. ¿Cuánto es el tiempo que debemos esperar con el tornillo para ya poder en sí tomar la impresión y hacer la corona definitiva? Como la cirugía es bastante pequeña, realmente no requiere de demasiado tiempo. El tejido de la boca, por suerte, es un tejido muy noble y tiende a cicatrizar muy rápido. Como estamos haciendo una cirugía solamente en el tejido blando de la encía, entonces nosotros necesitamos aproximadamente 1 o 2 semanas para que se forme esta cicatrización, como tú bien dices, de tejido de granulación y después un proceso de cicatrización, para que la encía esté completamente sana. En esta fase nosotros ya podríamos pensar en colocar un implante, una corona sobre el implante. Sin embargo, es importante que tomemos en cuenta si es que la pieza dental es en el sector anterior o posterior. Porque como ustedes bien saben, en la parte de adelante o en el sector anterior no podemos dejar al paciente sin dientes. Entonces, como tú dijiste, es correcto y se debe colocar un provisional para que el paciente pueda realizar todas sus actividades sin ningún problema mientras nosotros estamos diseñando la corona definitiva. Muy bien, una vez que esperamos el tiempo, como nos indicas, 1 a 2 semanas solo para que se forme el tejido de cicatrización alrededor del tornillo, podemos ya en sí comenzar con la confección y diseño de nuestra corona definitiva. Estos pasos inician con la toma de impresión, es decir, tomamos el modelo para poder nosotros confeccionar la corona. Para esto necesitamos algunos aditamentos, los cuales van colocados al implante y nos permiten reproducir la posición y dirección del implante en boca en nuestro modelo de trabajo. La toma de impresión podemos hacer por medio de 2 técnicas. Cuéntanos, Esteban, estas 2 técnicas diferentes que tenemos. Tenemos 2 técnicas principalmente, que la una se llama cubeta abierta y la otra cubeta cerrada. La selección de los diferentes tipos de técnicas para la toma de impresión va a depender mucho de la variedad de implantes, es decir, de la cantidad de implantes que tenga en boca, la dirección que tengan estos implantes también, porque algunos no necesariamente siempre están paralelos, a veces están inclinados, y también de la preferencia del operador o del odontólogo que esté realizando la impresión. Entonces, estas 2 diferentes técnicas de cierta manera son similares porque vamos a utilizar los mismos materiales de impresión. Sin embargo, los aditamentos protésicos, que son las piezas que utilizamos para transferir la posición del implante al modelo, entonces van a ser diferentes. Y de acuerdo a eso, el odontólogo debe seleccionar la pieza correcta para realizar la impresión. En esta fase, como tú dices, tenemos los aditamentos como es el transfer, que es el que nos va a transferir la posición, y también un análogo,
y el análogo en cambio es un duplicado del implante, el cual va a estar dentro del yeso, del modelo de yeso, y va a hacer las veces del implante en el modelo en el cual el laboratorio va a fabricar la corona. Entonces tenemos un duplicado exacto o muy cercano a la realidad de lo que el paciente tiene en la boca y en un modelo de yeso. Ok, en la imagen que vamos a ver podemos comprender un poco más lo que nos estás diciendo. Ahí vemos, esos son los transfers o componentes de transferencia, ya que la función de ellos es transferir la posición y dirección del implante colocado en boca a nuestro modelo de trabajo. Sobre este colocamos las pastas de impresiones y podemos realizar la toma de impresión. Con los transfers colocados ya en boca, ponemos la pasta de impresión y con esto tenemos que esperar 5 minutos hasta que la pasta tenga su tiempo de polimerización y poder retirarla de boca. Luego colocamos los análogos o la réplica del implante que tenemos en boca sobre el componente de transferencia. Y esto nos permite ya en sí conformar el modelo sobre el cual vamos a confeccionar la corona. ¿En qué momentos o en qué casos nos aconsejas utilizar la cubeta abierta y en qué casos es necesario utilizar la cubeta cerrada? Principalmente la cubeta abierta vamos a utilizar cuando los implantes se encuentren paralelos y cuando el paciente tenga una buena apertura de la boca. Y también cuando los implantes no se encuentren en una zona muy posterior, porque las piezas que vamos a utilizar para transferir el implante al modelo son unas piezas ligeramente un poco grandes y a veces dificultan la técnica de impresión o también molestan al paciente. Entonces ahí es cuando nosotros vamos a proceder a utilizar la técnica de impresión de cubeta cerrada, la cual tiene unas piezas ligeramente más pequeñas, pero que nos van a permitir a nosotros tener más comodidad y facilidad al momento de tomar una impresión en el sector posterior. También cuando cuando los implantes se encuentran en direcciones opuestas, vamos a utilizar esta técnica ya que podemos transferirlos de manera más sencilla y no como en la técnica de cubeta abierta que requiere de un aditamento más largo. Perfecto. Una vez ya confeccionado el modelo de trabajo, el cual es enviado al laboratorio, comenzamos en sí con la elaboración ya de la corona. Para confeccionar una corona sobre implantes se requieren de ciertos componentes o aditamentos, los cuales van a ir directos sobre el implante. En la siguiente imagen podemos ver los diferentes componentes que tenemos para realizar una corona, tanto estéticos como metálicos. Vemos justo en sí la corona, que es la que tiene la forma de la muelita, y al lado vemos es el pilar. Este pilar es el que se coloca directamente sobre el implante por medio de un tornillo pasante que va ajustado y sobre este pilar se coloca la corona. También podemos ver en la imagen de ahora muy claramente cómo es la confección de una corona unitaria sobre el implante y poder diferenciar qué es el implante en sí del tornillo que ajusta la corona al implante. Explícanos un poco la imagen. Bueno, aquí en el primer cuadro de la imagen podemos observar los tres componentes separados, es decir, el implante que está colocado en el hueso, el aditamento protésico, que es el que se adapta sobre la plataforma del implante o la superficie del implante, y sobre este podemos colocar una corona ya sea atornillada o cementada, dependiendo del caso y de la necesidad, ¿sí? En el siguiente podemos observar cómo la pieza va colocada ya en boca, atornillada. En este caso podemos ver que por la parte oclusal de la pieza se realiza una perforación que se llama chimenea y nosotros tenemos el acceso para colocar el tornillo dentro de la corona y va a atravesar la corona, el pilar protésico y va a ir finalmente atornillado en el implante, ¿sí? De esta manera, como podemos ver al final del gráfico, tenemos ya los tres componentes integrados en uno solo y vamos a tener el aspecto de una pieza natural, como podemos observar. ¿Sí? Sí, en realidad esta imagen es muy buena, nos permite ver claramente. El número 1 es en sí la corona o ya el diente, lo que se va a ver en boca. El número 2 es el tornillo pasante, porque muchas veces los pacientes se confunden entre el tornillo pasante y el tornillo que es el implante, porque ellos le llaman tornillo al implante. Entonces podemos ver claramente la diferencia entre el tornillo pasante, el abutment o el pilar protésico, que es el número 3, y el implante, el cual fue colocado mucho tiempo antes en el hueso, que es el número 4.
En la siguiente imagen también vamos a ver cómo ya se ve en boca. La imagen que veíamos anteriormente, en esta podemos observar en boca cómo sería el tornillo pasante, el cual ajusta el abutment y la corona directamente al implante, lo cual es muy diferente del implante en sí. Esta sería una prueba de metal de una corona, puede ser todavía cementada o atornillada, ya que aún no tiene la porcelana. Explícanos un poquito. Sí, aquí en la imagen es muy evidente que estamos haciendo la prueba de una corona sobre implantes porque podemos observar el tornillo pasante. En esta fase nosotros vamos a hacer la prueba de la estructura interna o estructura metálica para ver la adaptación que tiene esta al implante. Posteriormente se envía nuevamente al laboratorio para la colocación de la porcelana y se hace una prueba final para ver que los aspectos estéticos, es decir, la forma, el color y también la oclusión estén adecuados. Si es que estos parámetros se cumplen, entonces, como vamos a ver posteriormente, la pieza está lista para colocar en boca. En este caso podemos observar ya la pieza con la porcelana colocada y procedemos al ajuste del tornillo pasante directamente hacia el implante. Utilizamos una herramienta especial que es un torquímetro de alta precisión, como podemos ver en la imagen, ¿sí? Si es que le podemos poner, ese aditamento nos permite ajustar con una fuerza específica, ¿sí? Porque cada tornillo debe ajustarse de una manera adecuada, no podemos utilizar una fuerza ni excesiva ni tampoco muy blanda. Utilizamos esta herramienta para torquear el tornillo pasante aproximadamente entre 30 o 35 newtons fuerza, que tenemos regulados en el torquímetro. Posteriormente colocamos una tapa en la chimenea que les habíamos conversado anteriormente y sellamos la entrada de la chimenea con una resina compuesta y el paciente va a observar que la pieza se encuentra en boca colocada y todos los componentes están integrados en uno solo, dando el aspecto de una pieza natural. Sí, es muy buena la imagen, podemos ver que la pieza vecina en sí es una corona metal porcelana sobre un diente natural. Entonces una corona sobre implante y una corona sobre un diente natural, vemos prácticamente son muy similares, con la pequeña diferencia que esta, al ser una corona atornillada, tenemos la chimenea, que es nuestro acceso directo hacia el tornillo pasante. También podemos ver que tenemos diferentes tipos de prótesis. La que estamos viendo ahorita es un tipo de prótesis fija unitaria, pero también tenemos prótesis removibles. Sobre implantes tenemos una gran variedad de tratamientos, tanto fijos, comunitarios y removibles y múltiples. Entonces, para entender un poco sobre la diferencia entre las diferentes alternativas de tratamiento que tenemos sobre implantes, tenemos también muy buenas imágenes para comprender. En esta, la imagen superior es un puente o una prótesis múltiple fija y la imagen inferior es una prótesis removible. Tenemos varias alternativas, el proceso son siempre las 5 fases que hemos estudiado hoy, son desde el estudio hasta los controles. Explícanos, Esteban, ¿cómo eliges los aditamentos cuando tienes prótesis fijas y removibles? ¿Esto lo haces en la planificación o lo haces ya al momento de colocado? Sí, totalmente. La selección de los aditamentos protésicos se hacen durante la planificación. Si es que la persona o el paciente tiene varias piezas perdidas, entonces nosotros vamos a planificar la colocación de algunos implantes. Como podemos ver en la imagen del lado derecho, colocamos 3 implantes para realizar un puente fijo. Esto quiere decir que vamos a hacer una prótesis múltiple, pero fija, como habíamos visto en los ejemplos anteriores. Sin embargo, vamos a utilizar pilares protésicos que nos permitan colocar un puente, ¿sí? Es decir, que podamos ferulizar las piezas y, a diferencia del otro que va a tener una característica no rotacional, es decir, para que el aditamento protésico no rote. En cambio, en prótesis múltiples podemos utilizar pilares protésicos rotacionales, los cuales de todas maneras no van a rotar porque se encuentran ferulizados, pero nos da una mayor facilidad en el momento de la colocación de la prótesis. De igual manera, como tú bien decías, podemos realizar prótesis removibles sobre implantes cuando el paciente así lo desee. Y en ciertos casos especiales, por ejemplo en pacientes en que se les dificulta la higiene y tienen una motricidad disminuida, vamos a utilizar este tipo de prótesis para que la persona que le ayuda o le cuida a la persona con dificultades de motricidad pueda realizar una mejor higiene y una mejor limpieza de la prótesis, al igual que de la cavidad vocal del paciente.
Sí, en cuanto a las prótesis unitarias, también tenemos variación, tenemos prótesis atornilladas y prótesis cementadas. La que vimos al inicio del programa es una prótesis atornillada y por eso tenía este pequeño orificio de acceso a la chimenea. Pero también tenemos prótesis cementadas, las cuales no podemos dejar el acceso de la chimenea cuando este sale en un lugar no muy estético. Claramente podemos ver la diferencia. Una prótesis cementada pueden ser tanto unitarias como múltiples, es decir, de una pieza o varias piezas dentales, y de igual manera las prótesis atornilladas también pueden ser unitarias o múltiples. ¿Algo que nos quieras comentar? Sí, realmente la selección del tipo de cementación o atornillado va a ser de acuerdo a la salida de esta chimenea. Si es que nosotros, como tú dijiste, esta chimenea sale por un sector estético, es decir, por la parte de adelante de los dientes, entonces vamos a seleccionar un tipo de corona cementada, ¿sí? Pero si tenemos la facilidad de que la chimenea, como en el caso de la imagen superior, vemos que la chimenea sale por la parte posterior, entonces nosotros preferimos este tipo de técnica, ya que va a ser mucho más precisa y tenemos la facilidad de que cuando sea necesario podemos desatornillar la corona, limpiar o hacer controles y volverla a atornillar. En cambio, en el caso de las coronas cementadas, va a ser necesario cementarlas con un cemento temporal para poder hacer este proceso de limpieza y de higiene, retirarla, limpiarla y volver a colocar. Claro, es muy importante que en las prótesis sobre implantes la cementación provisional o temporal puede ser considerada un tipo de cementación definitiva, es decir, se coloca con un cemento provisional y el paciente ya se puede ir tranquilo que su prótesis no se va a caer en 1 o 2 semanas, debido a que el ajuste que tienen los pilares sobre el implante y la corona confeccionada es también un ajuste mayor, ya que es metal con metal. Siempre, luego de 2 o 3 años, la única complicación que existe en las prótesis sobre implantes es que este tornillo pasante se puede aflojar y los pacientes van a sentir que la corona o la prótesis colocada se va a mover y muchas veces dicen se me aflojó el implante. Debemos diferenciar claramente que no se afloja el implante, simplemente es el tornillo pasante, como ya vimos, el cual perdió su ajuste y debemos retirar este tornillo y colocar un tornillo nuevo y volverlo a ajustar. Tapar la chimenea o, en su caso, volver a cementar con un nuevo cemento provisional nuestras prótesis sobre implantes. Un tipo de prótesis sobre implantes que son muy complejas son las prótesis híbridas o all-on-4, que son prótesis que van atornilladas sobre implantes, tienen una barra metálica y los dientes son de acrílicos. Pueden sustituir parcialmente la arcada o arcadas completas. Explícanos un poco sobre esta prótesis que ahora en el Ecuador son mucho más utilizadas y son un poco complejas, sí, en su confección, diseño y elaboración. Bueno, realmente esta técnica no es nueva porque esta técnica es la inicial. Realmente esta técnica es bastante útil porque nos permite reemplazar todas las piezas de la boca con un tratamiento que relativamente es costoso, sin embargo vamos a devolverle al paciente toda su función en cuanto a masticación fonética y la ventaja es que no es removible, es decir, se mantiene en la boca. Sí, es una gran ventaja. La rehabilitación sobre implantes nos permite poder restituir piezas perdidas con gran estética y muy gran confort para el paciente, al poder restituir arcadas completas de forma fija, es decir, el paciente ya no debe retirárselas en la noche y volver a colocárselas en la mañana. Muchas gracias, Esteban, por tu ayuda. Hoy hemos aprendido y comprendido mucho más sobre las prótesis sobre implantes, un tratamiento que día a día es la elección principal, la número 1 para los pacientes. Es un gusto y los esperamos en su próximo programa de Sonrisas al Día. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día.